Se tenía que establecer reglas, normas, se tenía que definir una doctrina, un pensamiento bíblico. Y por eso se llegó, hermano, a la conclusión de aquella declaración de fe, que es en qué creemos. Y al decir en qué creemos, nosotros tenemos que estar convencidos que al decir esa declaración de fe, lo estamos haciendo sustentados primeramente en la palabra del Señor, y al estar sustentado en la palabra del Señor es porque el Espíritu Santo lo puso a través, hermano, de hombres fieles a Dios. Y si eso Dios lo dio al corazón de hombres fieles y lo ha transmitido a nosotros, nosotros tenemos que estar seguros que viene de Dios, porque viene del Espíritu Santo y viene a través de su palabra. ¿En qué creemos entonces? En primer lugar, Hebreos dice de la siguiente manera: Dios, permítame que esta otra versión, la que yo tengo acá, voy a poner la Reina Valera que usted y yo tenemos. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces de muchas maneras a otros, en otros tiempos, a los padres, oiga, por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, oiga qué lindo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles cuanto de heredero más excelente nombre. Pero oiga la frase: habiendo hablado en muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos. Primero, ¿en qué creemos nosotros? ¿En qué creemos? En primer lugar, creemos, mire qué lindo, hermano. ¿Qué dice? La Biblia es la palabra inspirada. Que la Biblia es la palabra inspirada. ¿de quién? De Dios. De Dios. ¿Para quién? Para la revelación de Dios al hombre. Eso tenemos que tenerlo en mente, hermanos. Y en el folleto que yo le he compartido a algunos de ustedes, allí está la definición completa. Entonces nosotros creemos, uno, que la Biblia es la palabra de Dios, la revelación de Dios al hombre, la regla infalible de fe y conducta superior a la conciencia, mas no contrario a la razón. Ahí está, es la primera sección de los datos importantes, hermanos. Entonces, eso es lo que nosotros creemos. Y eso es lo que nosotros queremos compartir también con aquellos que todavía no habían leído, hermanos, y conocido esa definición. ¿Cuál? Que la Biblia primeramente es la palabra de Dios. Segundo, es la revelación de Dios. ¿Para quiénes? Para los hombres. Y tercero, dice que es la regla infalible de fe y conducta. Creo que qué lindo, hermanos. Dice que es superior a la conciencia, mas no contrario a la razón. La conciencia puede ser manipulada, hermanos. La conciencia de un niño es manipulada. El concepto de bueno y malo en un niño puede ser cambiado. Pero la razón, hermanos, la razón es mucho más que eso. ¿Por qué? Porque la razón es conocimiento a base de... ¿Alguien ayuda? Experiencia. Hermano, y el conocimiento muchas veces puede estar equivocado. Pero a la hora de practicar las cosas, uno se da cuenta, hermano, lo que sucede. Por ejemplo, se imagina que yo tenga dos trozos de metal acá en mi mano y le diga: hermano Wilber, supongamos que el hermano Wilber tiene 2 años. Hermano Wilber, tome. Ahí hay un toma corriente, ponga los 2 palitos. ¿Qué va a suceder, hermano Wilber? El hermano Wilber de 2 añitos va a gritar, va a llorar, asustado. Y la experiencia, la razón, la lógica le va a decir:
que eso no lo va a volver a hacer. ¿Por qué? Porque ya lo experimentó, hermanos. Entonces la Biblia es eso. Y óigame bien, la Biblia, allí, hermano, en su folleto hay una sección, una línea, y como dice el pastor, aunque sea con esto que nos aprendamos en esta tarde, hermano, va a ser suficiente. La Biblia se compone o contiene 66 libros. Y óigame bien, la Biblia que nosotros, hermanos, actualmente leemos, estudiamos, contiene 66 libros. Ya algunos han demostrado que se los pueden de memoria. Yo me los aprendo cuando tengo exámenes de la Biblia, hermano. Entonces me los acuerdo todos. De lo contrario, me olvidan. Pero normalmente, hermanos, la Biblia contiene, óigame bien, no normalmente, siempre, 66 libros. Ponga ahí usted 66. Amén. ¿Sabe una cosa? Dice la pedagogía para niños que oyendo, viendo y haciendo es como uno aprende, más fácil. Así que cuando a usted le pregunten el día de mañana cuántos libros tiene la Biblia, usted va a decir 66. amén, 66. Escrita, óigame bien, durante un periodo de aproximadamente 1500 años. ¿Cuántos años? 1500. ¿Qué número va a poner usted? 1500. 1500 años aproximadamente. La Biblia se divide en dos partes. ¿Cuál es la primera parte o sección de la Biblia? Viejo Testamento. El Antiguo Testamento. Póngale ahí usted. El Antiguo Testamento, hermanos, póngale, ahí dice el Antiguo Testamento, ¿tiene cuántos libros? 37. ¿Qué número va a poner? 39. 39 libros, póngalo, hermano. 39 libros del Antiguo Testamento. Y usted, pero eso yo lo sabíamos. Pero cuando le preguntan no se acuerda. ¿Verdad? Pero ahora que usted hasta lo dibuje ahí, un 3 y un 9, su cerebro lo va asimilando más fácil. Amén. ¿Sí? Esto se le llama, tiene un nombre porque es, hermano, el estudio para los adultos, que viene a ser casi parecido al estudio o la ciencia que enseña a los niños. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro con el tiempo, aunque no lo aceptemos, se va haciendo más lento, hermanos. Aunque no lo queramos reconocer, ¿verdad? Pero es la verdad, hermanos. Entonces, el Antiguo Testamento se compone de 39 libros. Y la segunda sección se llama Nuevo Testamento. Y el Nuevo Testamento se compone de ¿cuántos libros? 27. Oiga, qué lindo, ya se lo pueden. Ponga un 2 y un 7. Ahora la pregunta, hermanos. Si usted puede manchar allí, no es problema, es suyo eso. La palabra Nuevo Testamento se refiere a un pacto o un tratado entre personas. Entonces, pero cuando la Biblia nos habla del Antiguo Testamento, o sea, el antiguo pacto que Dios tenía con Israel, entonces en eso se compone el Antiguo Testamento, el trato que Dios tenía para con Israel. Pero ahora, hermano, viene el escritor, dice que el Señor ha hecho un nuevo pacto con nosotros. Amén. Y este pacto se llama el pacto de la gracia. Amén, pacto de gracia, hermanos. Entonces, por lo tanto, el Señor hizo un convenio nuevo. El convenio antiguo había fracasado. El hombre, en vez de salvarse a sí mismo, se estaba condenando más. Dios hace un nuevo pacto, un nuevo convenio, un nuevo tratado, firmó un nuevo, hermanos, ¿cómo diríamos? Acta, en la cual un nuevo decreto en el cual estableció que, hermanos, su gracia iba a estar presente sobre todos y cada uno de aquellos que le reconocieran como Salvador. Entonces, eso significa Nuevo Testamento, un nuevo pacto, un nuevo contrato, hermanos. Le digo algo. El detalle aquí es profundo. En algunos lugares usted va a buscar las definiciones y va a encontrar otros significados y otros conceptos. El detalle es que en cada idioma, en cada lengua, el concepto va a variar dependiendo del significado local. Pero sin embargo,
testamento, pacto, sigue siendo, hermanos, la definición prácticamente la misma, dependiendo la forma más bonita, o así como nosotros hablamos, verá un poquito así, hermano, pero el concepto seguirá siendo el mismo. Entonces Dios usó un conjunto de aproximadamente 40 hombres. ¿Cuántos? 40. ¿Cuánto va a poner? 40. 40 hombres, posiblemente más, porque hay algunos libros que todavía están, no se definieron, no están definidos quién los escribió, hermano. Pero un aproximado de 40 escritores fueron los que Dios usó para esta obra. Entonces, aproximadamente, hermano, para escribir la Biblia, Dios, hermanos, obró, manifestó su gracia en la vida y los corazones de estas personas. Dios, hermanos, reveló su palabra a ellos. Y vamos a buscar una cita bíblica para que no todo sea mecánico en esta tarde, sino que vayamos, hermano, viendo la luz de la palabra. Segunda de Pedro, en el capítulo número 1, versículo 21, hermanos. ¿Alguien lo tiene? Puede leerlo. Porque nunca, dice Pedro, la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados, oiga, por el Espíritu Santo. Entonces, ¿cuántos hombres aproximadamente fueron? 40, hermanos. ¿Qué pasó en ellos? Dios habló, Dios inspiró. Y óiganme bien, hay muchas teorías y teologías ahí en contra que dicen que lo que Dios hizo fue como dictar, dicen algunos. Pero cuando Dios dicta algo de la manera que ellos lo suponen, es como cuando el profesor le dice al niño, escriban. Y escriban esto. Primero, imagínense, viene el profesor y dice, escriba, papá llegó a casa. ¿Qué es lo que el niño tiene que escribir? Exactamente, papá llegó a casa. Pero la revelación, la inspiración de Dios no fue así, hermano, no fue algo mecánico, sino que fue algo que Dios puso en el corazón de estos hombres. Y estos hombres, siendo dirigidos por el Espíritu Santo, ellos, hermano, óigame bien, bajo la gracia del Espíritu Santo, estos hombres escribieron cada uno de ellos según el conocimiento, según la capacidad intelectual, según, hermanos, el alcance que ellos tenían en cuanto a ciencia, en cuanto a cada cosa. O sea, cada quien simplemente escribió como él podía. Como cuando el profesor le dice a uno, necesito que me hagan un resumen de todo esto. Hermano, cada alumno escribe según la capacidad de ellos. El Señor no les iba a exigir más ni menos, sino puso su palabra en ellos. Es lo que Pedro dice, hermanos. Y el Espíritu Santo dio sus pensamientos para que hoy tengamos ese libro llamado Biblia. Entonces Dios usó un conjunto de hombres. El autor de la Biblia, ¿quién es, hermanos? Dios. Pon allí Dios. Pon allí Dios, hermano. Entonces, el autor de la Biblia es Dios. ¿Sabe por qué? Porque, hermano, a pesar de que la Biblia es un libro que fue escrito por hombres, no es un libro que estuvo en el pensamiento, ni mucho menos en el corazón de un hombre, sino que es algo que nació y surgió directamente del corazón de Dios. Ahí tenemos algunas citas bíblicas. Por ejemplo, hermanos, tenemos 2 de Timoteo 3:16. ¿Qué dice 2 de Timoteo 3:16? Vamos a ver qué dice 2 de Timoteo 3:16. Amén. Oiga lo que dice el Señor en su palabra, hermano. Para que vea que no todo va a ser así. Toda la escritura, dice, oiga, toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Cuántas partes inspiró Dios de la escritura? Toda. Entonces dice que fue toda, no fue secciones, no fue párrafos, toda. La escritura fue inspirada por Dios. Entonces el Espíritu Santo inspiró, hermanos, a estos hombres para que detallaran esta bendita palabra de una manera tan extraordinaria que no faltara nada en ella.
Y todo, hermano, lo que Dios quería que se escribiese, se escribió. Entonces, el autor de la Biblia es Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios, así de sencillo. Otro punto, hermanos. La Biblia fue escrita en 3 idiomas. ¿Cuáles fueron los 3 idiomas? Allá hay 3 espacios. El primer idioma, hermano, ponga usted hebreo. Óigame bien. La Biblia fue escrita en 3 idiomas. Originalmente fue hebreo, el segundo fue arameo y el tercer idioma fue el griego. Amén. ¿Ya lo tiene? Cualidades de la Biblia. Hermano, cualidades de la Biblia. Usted tiene una cita, Hebreos. A Hebreo venga usted y póngale 4:12. ¿Qué dice Hebreos 4:12? Las cualidades de la Biblia. Porque la palabra de Dios es viva. Amén. Y eficaz. Oiga, qué lindo. Son cosas que la mayoría ya sabemos. Entonces, la Biblia no es, hermano, algo inerte. La Biblia dice que es algo que está vivo. Es algo que está vivo, hermanos. O sea, algo que se mueve. Algo que inspira, algo que motiva, algo que habla, algo que cambia, algo que transforma al hombre. Eso es lo que dice, hermano, el escritor de Hebreo. Y luego dice, y eficaz. Y dice, y más cortante que toda espada de filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos, y oiga, y las intenciones del corazón. Mire qué profundo, hermano. Qué maravilloso realmente. Esa es una cualidad de la Biblia. ¿Cuál es? Que es viva. Segundo, que examina. Tercero, que convence. Hermano, convence. Y hay algo más lindo en ella, que transforma al que la recibe. O sea, que no es algo que está ahí simplemente por estar, no, es algo que realmente obra. El propósito de la Escritura, hermano, eso es algo tan lindo, el propósito de la Escritura. Ponga usted allí en ese espacio Juan 20:31. Ahí dice 20:31, usted escriba Juan. Hermano, y oiga esta cita lo que dice. Porque la palabra de Dios, gloria al Señor. Juan, hermanos, 20:31. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. Oiga, el Hijo de Dios. Y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Oiga, qué lindo. ¿Cuál fue el propósito de la palabra? ¿Para qué fue escrita? Para que creamos. ¿Y creamos en quién? En Cristo Jesús. Y Cristo Jesús produce en nosotros ¿el qué? Vida. Hermano, produce vida. Entonces ese es uno de los propósitos de la Biblia. ¿Qué dice Romanos? Romanos 15:4. Oiga lo que dice. Porque las cosas que se han escrito antes, o sea la Biblia, para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza, hermano. Miren qué lindo. Realmente son pasajes muy extraordinarios que nos motivan o tienen que motivarnos a estudiar la Biblia. No me introdujo en ello, hermano, porque el tiempo no va a alcanzar. Pero por lo menos la esencia de esto usted tiene que llevarlo en su corazón. Según de Timoteo 3:16 y 17 ya lo leímos, pero óigame bien. La primera traducción de la Biblia, que es donde vamos a entrar un poquito más a detalle. La primera traducción de la Biblia fueron del Antiguo Testamento. Y esto tuvo lugar alrededor del año 250. Ponga ahí, antes de Cristo. La primera versión o traducción de los libros de la Biblia fueron el Antiguo Testamento. Y esto tuvo lugar aproximadamente en el año 250. Hasta ese entonces, voy a contar un poquito de historia. Hasta ese entonces, hermanos, solo existían
la mayor parte eran pergaminos. Pergaminos escritos solamente en dos idiomas, hebreo y arameo, hasta ese momento. Hebreo y arameo. Y óigame, según la historia, ahí lo tiene usted en su folleto, el rey Ptolomeo II, Filadelfo, mandó a traducir los libros religiosos que poseían los hebreos para añadirlo a su biblioteca personal. Óigame bien, hermanos, eso fue lo que hizo este hombre, Ptolomeo. Entonces, para eso, él dice la historia que él convocó a 72 ancianos. 72 ancianos, maestros, eruditos de la escritura hebrea en aquel entonces. Y dice la historia que él llamó a 6 personas de cada una de las tribus de Israel, dando un total de 72. Entonces, el objetivo de era que ellos tenían que traducir los pergaminos, hermano, los pergaminos o escritos que hubiese, hermanos, bajo el cuidado de ellos, traducirlos al griego. Y dicen algunos historiadores que él los puso a cada uno de ellos en una recámara y que ellos tenían que traducir todos los pergaminos al griego. Y imagínense, hermano, y durante ese periodo ninguno de ellos tuvo contacto con el otro. ¿Cuántos eran? 72 hombres, hermanos. ¿Hombres o libros? En salones diferentes. Imagínese usted solita, hermana. Imagínese usted solito, hermano, con un montón de libros. Y la misión de ellos era traducir la Biblia a los pergaminos. ¿Qué es un pergamino? Ya lo mencioné varias veces, pero no sabemos qué es un pergamino. Un rollo. ¿A base de qué, hermano? Había de cuero de cabra, dice, y había otros que lo hacían de papel verde. Amén. Eso eran los papiros. Los papiros, hermanos, son juncos que nacen a la orilla del río. Los cortaban, los procesaban a tal manera que quedaban muy parecidos a ese papel que está allí, con el que usted se limpia el sudor, las lágrimas. Así de frágil, hermanos. Así de frágil, que una vez usted lo pone en la humedad, él se descompone. Porque era, hermano, exactamente eso. Un papel frágil. Entonces no duraba mucho. Pero sin embargo, con el tiempo, los hombres buscaron otros medios. A tal punto que se han encontrado rocas, se han encontrado tablas de piedra, de barro, hermanos, que fue cocida y luego fue esculpida. Se han encontrado muchas cosas, evidencias de la Biblia. Y en el caso más común eran los pergaminos, que eran pieles de animales. Y aún es más, había una ley bíblica que ellos no podían usar cualquier piel animal, sino que tenía que estar bajo la clasificación de animales que eran consagrados, hermano, o eran limpios, según la tradición judía. Entonces ellos usaban esa piel, y en esa piel ya procesada ellos comenzaban a escribir. Tenían un poquito más de duración. Pero óiganme bien, ellos teniendo esos rollos no habían sido clasificados ni mucho menos ordenados al concepto de lo que Ptolomeo quería. Entonces aquellos 72 hombres, uno en cada habitación, dicen los historiadores. A lo mejor me pregunto, yo no estuve allí. Hermano, dice que comenzaron a traducirlos del hebreo al arameo de una forma tal que cuando él pide cuentas, dice que ellos presentan su trabajo. Y presentan su trabajo de tal manera que dice que todos prácticamente coincidían en lo mismo. Hermano, y desde allí fue cuando se hizo la primera copia de lo que se conoce como el Nuevo Testamento. Hermano, o mejor dicho, los 5 libros de la ley. Imagínense, los judíos le llaman la Torah, los 5 libros de la ley.
Eso fue lo primero, hermanos, que se hizo, los 5 libros de la ley. Entonces se tradujeron del hebreo y arameo antiguo al griego común de aquella época, para que todo, hermano, los judíos y todos aquellos, aún los paganos, pudiesen leer lo que era la ley de Moisés. Entonces, de esa manera se conformaron los primeros 5 libros de la ley, ya en un orden clasificado. Mire, hermano, y la historia dice que desde el año 250 hasta el año 150 antes de Cristo, oiga, antes de Cristo, prácticamente todos los libros del Antiguo Testamento habían sido traducidos ya al griego, al año 150. Y en el año 150 aparece la primera versión de la Biblia que se llamaba el libro de los 70. ¿Por qué? Porque había sido 70, eran 72 o 70 aproximadamente. Se le conoció como el libro de los 70. La 70ª. Exacto. Como el libro de los 70, el hermano lo dijo más bonito. La 70ª, que es 70. Entonces se le conoció como el primer libro de los 70. Y digo libro porque hasta ese momento no se le había todavía reconocido con el nombre que hoy nosotros la reconocemos, la Biblia. Pero sin embargo, a pesar de ser el libro de los 70, luego, hermano, como dice el hermano, la Septuaginta, aparte de estos libros, también la historia dice que se tradujeron otros 15 libros más. Y a esos 15 libros, ahí lo tiene en su folleto, se les conoció como apócrifos. Óigame bien, apócrifos. Entonces, la Septuaginta, la base sobre la cual ella fue retomada, hermano, fueron los escritos hebreos. Hermano, que ellos habían guardado, habían atesorado. Y óigame, le voy a decir algo. Los 15 libros apócrifos que se escribieron aparte de lo que la Biblia moderna que nosotros tenemos se escribió, hermano, óigame, exactamente la Biblia hebrea de ese entonces tenía exactamente los mismos libros que tiene nuestra Biblia. ¿Cuántos tiene el Antiguo Testamento? 39. Pero sin embargo, en la versión griega, los griegos le agregaron ¿cuántos libros más? 15, conocidos como apócrifos. La palabra apócrifo, sí, tal vez le iba a decir, ustedes quiere decir que son falsos y no inspirados o deuterocanónicos. Exacto. El significado también, hermanos, de esto puede variar dependiendo del lenguaje del cual se tradujo la palabra apócrifo. Y el primero en llamarle apócrifo fue un hombre al cual se le delegó que tradujera la Biblia en aquel entonces del griego al latín, por el año 360. Y este hombre, hermanos, tradujo del griego antiguo la Biblia. Y eso lo tiene usted en su folleto, más adelante usted lo puede leer, porque creo que no alcanzamos a llegar. Pero tradujo la Biblia del griego al latín exactamente los 39 libros que contiene la Biblia hebrea, o el canón hebreo como se conoce. La palabra canon, usted sabe qué significa, ¿verdad? Regla, hermanos. Medida. Entonces, él escribió esos libros y le insistieron en que él tradujera los demás libros. Pero lastimosamente, hermanos, para los religiosos él se negó. Y óigame, hermano, pero de los primeros 15 libros, 5 de estos fueron abolidos. Ahí dice, hermano, conocida también con el nombre de lo que dijo el hermano, póngale usted 70 para que no se confunda, es la Septuaginta.
Entonces, de esta traducción, hermano, de los 15 libros apócrifos, 10 formaron parte de la versión griega, 5 no fueron aceptados, hermano, 10 fueron aceptados. Los 5 primeros que quedaron fuera, se conoce uno como la ascensión de Isaías, los jubileos, la epístola de Jeremías, el tercero de Macabeos y Enoc. Pero óigame bien, Damaso, obispo de Roma, encomendó, vamos a ir ahí, hermano, para que usted llene y no se vaya a quedar vacío y despacio. Permítame un segundo. Dígame. Va a poner apócrifos, dice llamados libros en la... Ajá, libros apócrifos. Ahí pon apócrifos. Apócrifos. El concepto, hermano, según como dije, de la traducción de apócrifos, algunos lo definen como libros encontrados o ocultos. Otros, hermanos, tienen otros conceptos, pero uno de los conceptos más comunes es falsos. Pero como les digo, depende del significado en el idioma que se traduzca. En el idioma que se traduzca yo estoy dando por lo menos 2 versiones diferentes. Pero ahí, hermano, queda ya a excepción de lo que cada persona quiera reconocer, ¿verdad? Pero falso, hermano. Así dicen algunos, simplemente falso. Entonces, óigame bien. Damasio, obispo de Roma, encomendó a Jerónimo. ¿Quién era Jerónimo? Jerónimo, hermano, usted lo tiene en la segunda sección. Ahí está la línea. Ponga Jerónimo. Óigame bien. Se le encomendó que preparase una versión de la Biblia. Y fue a Belén, donde estuvo 20 años entregado a la tarea que le habían encomendado. ¿Cuál era? Traducir la Biblia. ¿Cómo se llamaba? Jerónimo. De aquel trabajo surgió lo que se conoció como la Vulgata Latina, que vio la luz alrededor del año 400 después de Cristo. Y dice la historia que Jerónimo se opuso a que se incluyesen esta versión de los libros apócrifos, que en su principio eran 15, pero la mayoría decidió que 5 eran quedaban fuera, solo habían aceptado 10. Pero Jerónimo se opuso no a los 5, sino a los 15. ¿Por qué? Porque Jerónimo, hermanos, un hombre que dicen que era un fiel defensor de la fe, se negó porque él reconoció que estos no formaban parte de la Biblia hebrea. Y al no formar parte de la Biblia hebrea, él, hermano, los descartó y se opuso. Aún es más, no los tradujo. Dice la historia que fueron otros que tradujeron y agregaron eso a la versión llamada latina, hermanos, o Vulgata Latina. Entonces, él simplemente dijo no. Y por lo tanto, él tradujo la sección de los 39 libros del Antiguo Testamento tal como se conoce. Jerónimo, hermanos, óiganme bien. En el primer siglo de la era cristiana existía el Antiguo Testamento hebreo compuesto exactamente de los mismos 39 y el Antiguo Testamento griego que contenía 54 libros. A los 39 se le habían agregado los 15 libros apócrifos, pero ¿cuál versión era esa? La versión griega, no la versión de los judíos, hermano. Y óigame, ¿a dónde vamos? Vamos a ver. Los piadosos en aquel entonces, hombres fieles, hermano, estamos hablando ya de la era de Cristo, el año 350, 360, hasta por el 400. Hombres piadosos y respetuosos de las Sagradas Escrituras decidieron tomar medidas para la preservación del texto original del Antiguo Testamento. Y oiga, y acordaron adoptar un texto, un manuscrito fijo, normativo y autorizado de los libros del Antiguo Testamento. En aquel manuscrito de todo el Antiguo Testamento vino a llamarse permítanme, hermano, para que llenemos allí. Vino a llamarse, hermanos, el texto masorético. Escriba la palabra texto masorético. Entonces,
Los defensores o preservadores de aquel manuscrito video va a llamarse masoretas. Hermano, masoreta, entonces texto masorético. Los masoretas, óigame bien, hermano, asumieron la responsabilidad de sacar copias de las Sagradas Escrituras para evitar errores. Y oigan lo que hicieron. Contaron cada letra y cada palabra de los escritos, hermanos. Y cuando ellos escribían, dice un historiador, que ellos escribían en pieles el texto completo. Y si en ese texto había un solo error, ese texto inmediatamente era puesto en el fuego. Y debían comenzar de nuevo, hermanos. Y se les dio un plazo de tiempo. Parece que fueron 30 días. Y al cabo de esos 30 días, ellos tenían que presentar un escrito. A tal punto, hermanos, que si una oración, una palabra, una letra no estaba bien escrita, ese escrito era destruido. Entonces, pero sin embargo, la historia dice que ellos, después de copiar un libro, contaban las palabras de la copia para estar seguros de que no había omitido ni añadido palabras a la copia. Hasta el día de hoy, el texto masorético se reconoce como el más fidedigno y digno de confianza de todos los manuscritos que existen del Antiguo Testamento. Hay un detalle, hermanos, yo se lo voy a dejar. Allí escribí, hermano, un párrafo que dice que Casiodoro de Reina fue el primero en traducir la Biblia. Reina, hermano, digo Reina porque así se llamaba el Casiodoro de Reina. Fue el primero en traducir la Biblia, la versión español, de los libros no griegos. Él tradujo de los libros masoréticos antiguos la versión, hermanos, que hoy nosotros conocemos como Reina Valera. Entonces, esta Biblia fue traducida exactamente de allí. Y hasta el día de hoy ha habido revisiones por el cambio de las palabras, por el cambio del surgimiento de nuevas lenguas literales, hermanos, del mundo, idiomas. Entonces, y aparte de eso, la evolución de las palabras. Ha habido cambio. No es que la Biblia estuviese equivocada, sino que simplemente hay actualizaciones de palabras. Entonces, eso es lo que se ha hecho. Pero esta versión viene, hermano, exactamente desde los libros antiguos escritos por los masoretas. Así lo dice la historia. Pero eso se lo dejo ahí como un detalle. En la primavera de 1948 se descubrió un tesoro relacionado a la Biblia. Hermano, a 12 kilómetros al sur de Jericó, en la costa del Mar Muerto. Pastores que encontraron una cueva, a la cual, hermano, dice estaba llena de escritos. Había recipientes de barro llenas de escritas. Entonces, y estos escritos se les conoce, hermano, aquí tenía el nombre, vamos a ver. Se les conoce como los escritos del Mar Muerto. Y dentro de esos recipientes encontraron 330 manuscritos. Óigame bien, fue en el año de 1948. Entonces, se acepta, hermanos, que los mencionados manuscritos fueron colocados en los arroyos desde aproximadamente alrededor del año 150 antes de Cristo. Óigame, la antigüedad de estos folletos era antes de Cristo, 150 años antes de Cristo. Y de estos pergaminos, hermanos, se encontraron esa cantidad a tal punto que comenzaron a comparar, hermanos, los escritos de los masoretas en el año 400 en adelante hasta el año 500 después de Cristo con los antiguos de 150 años atrás de Cristo. Y dicen los historiadores que todos aquellos pergaminos antiguos coincidían con los pergaminos modernos, dándole una gran credibilidad a que esos escritos eran la palabra de Dios, hermano. Porque a pesar de los siglos, seguía diciendo lo mismo. Entonces, y esas son las cosas que tienen que impactarnos. Entonces, el Nuevo Testamento que nosotros conocemos hoy fue escrito, hermano. Por eso es que al principio decía que
que fue escrito en 3 idiomas: hebreo, arameo, griego. Pero hermano, el Antiguo Testamento solamente se conocía antes del 250 en hebreo y arameo. Hasta ese entonces se escribió y se tradujo del hebreo arameo al griego. Entonces, por lo tanto, el Antiguo Testamento sí fue escrito en en hebreo y arameo. El Nuevo Testamento, debido, hermanos, al cambio político y todo social en la época, el lenguaje pasó a ser oficialmente el griego. Por lo tanto, el Nuevo Testamento, todo el Nuevo Testamento, en su contenido, fue escrito ¿en qué idioma? Griego. Por eso es que la Biblia, hermanos, se contiene en 3 idiomas: hebreo, arameo, griego. Y óigame bien, hablando acerca del idioma hebreo, griego, hermano. Entonces, vamos a ver dónde vamos. Gloria al Señor. Óigame bien, hermano. El Nuevo Testamento, no hay diferencia entre la versión católica y evangélica en nuestro tiempo. ¿Por qué hablo esto? Porque, hermano, aquí en mi mano yo tengo lo que es la versión que nosotros utilizamos y también tengo lo que es la versión católica. La versión católica, hermano, contiene 7 libros más. Tengo la Biblia de las Américas, latinoamericana. Contiene 7 libros más. Y aparte de eso, el libro de Daniel, de nuestra versión, termina en el capítulo 12. La versión esta termina hasta el versículo, vamos a ver, tiene más versículos, hermanos. O capítulo, perdón. Nuestra versión termina en el capítulo 12. La versión esta tiene una historia de una muchacha llamada Susana que termina hasta el capítulo 14. Aparte de eso, el libro de Esther tiene anexos en cuanto a los versículos. Hermano, tiene el último libro de Esther, tiene exactamente 3 versículos, pero la Biblia esta se le agregaron, parece que termina en el número 10. ¿Y sabe por qué? Porque esta es una traducción de los libros griegos. Esta es una traducción exactamente de los libros hebreos. Entonces, se establecieron, hermanos, reglas según para determinar si el libro es inspirado o no por parte de los hebreos en aquel entonces. Y ellos determinaron 4 puntos. El primero, el libro debe estar de acuerdo con la ley de Moisés, hablando del Antiguo Testamento. Segundo, debe haberse originado en Israel. O sea, su escrito, hermano, ya sea su copia o su escrito en aquel entonces. ¿A dónde tenía que haberse originado? Israel. En Israel. Tercero, debe haber sido escrito en idioma hebreo, hermano, porque aún Pablo dice: a nosotros se nos encomendó cuidar. Y Moisés encomendó, hermanos, a ellos. Hay muchos textos bíblicos que hablan acerca de esto: cuidar los escritos sagrados. Y óiganme bien, tercero, debe haber sido escrito en hebreo. Cuarto, debe haber sido escrito antes de la muerte de Esdras, que se considera que Esdras, hermano, fue el último de los profetas y escritores de la Biblia, del Antiguo Testamento. Entonces, el problema con los libros apócrifos es que los libros apócrifos aparecieron entre el año 150 y el año 100 después de Cristo. ¿Y saben cuál es el problema de estos libros? Que ninguno de ellos fue escrito en hebreo, ni mucho menos arameo. Hermano, fueron escritos en griego. Entonces, la naturaleza de estos escritos aún de muchos se desconoce realmente quiénes fueron sus escritores, hermanos. Entonces, por eso es que los judíos no lo reconocieron y no aparecen en esta versión. Sí, en esta versión que fue reconocida por los griegos, hermanos. En aquel entonces por Ptolomeo, y bueno, la historia sigue. Entonces, para el Nuevo Testamento, los 27 libros del Nuevo Testamento, hermanos, óiganme bien, a Anastasio se le encomendó revisar, dice, todos los libros de la zona del Mediterráneo, hermanos. O sea, prácticamente él revisó todos los libros escritos o sea, estamos hablando de la Biblia, en base a la Biblia, que fueron escritos en todo el continente. Hermano, no solamente Europa,
Asia, parte de África. Él revisó todos los documentos, concluyendo, hermanos, que los únicos libros que parecían y tener inspiración divina eran los 27 libros del Nuevo Testamento que nosotros leemos. Entonces, posteriormente a eso, muy ajeno a ello, en el año 30 años después, el concilio, hermanos, un concilio de Cartago revisó varios documentos en base a eso. Y en ese concilio se reconoció y se aceptó que la mayor parte de libros eran falsos y los únicos que eran de inspiración divina eran los libros, 27 libros del Antiguo Testamento que usted y yo hoy conocemos. Entonces, y en ese entonces se aprobó una regla para determinar qué libros podían reconocerse como inspirados por Dios y cuáles no. Con esto termino. Y la regla fue, uno, que tuviesen el reconocimiento apostólico o mención por parte de los apóstoles. Dos, que fuera universal, o sea, aceptado en todo el ámbito de creyentes. Tercero, su contenido, hermanos, tendría que tener aquel sentimiento y demostrar su inspiración divina. Y cuarto, hermano, ese toque del Espíritu Santo, que es inspiración, que habla, que toca el corazón y que dice que eso es la palabra de Dios. Entonces, se concluye, hermano, que son los 27 libros del Antiguo Testamento, cumplen los requisitos establecidos. ¿Cuál? Anuncio apostólico, no solamente apostólico, sino, hermano, su inspiración y su aceptación por parte de los judíos, hermanos. Entonces, para terminar, en el 2000, hermanos, se hizo una versión bíblica. Lastimosamente, por falta de estudio, a veces nos equivocamos. Pero esa versión bíblica fue hecha y modificada con un sentir, hermanos, con un espíritu del cual la sociedad hoy en día le llama, ¿cómo le dicen a este? Hermano, aceptación de género. Y lastimosamente muchos ignoramos eso. Pero es una, realmente, hermano, no sé qué decir. Porque muchas veces se lee aún de nuestros púlpitos. Digámosle gracias, Señor, por esta enseñanza. Gracias por esta palabra. En el nombre de Jesús.